Ya. Buenas tardes, profesora y compañeros. Nuestro sindicato se llama Sintrafamesa. Famesa fue una empresa fundada en 1953. Está dedicada a la fabricación y comercialización de explosivos, accesorios y agentes de voladura, destinados a minería, construcción civil, prospección petrolera y gasífera. Cuenta con 130 trabajadores, de los cuales al principio ellos tuvieron problemáticas y necesidades. Entre ellas, la primera, mayor control y cuidado de parte de la empresa respecto al uso de implementos de higiene para evitar el contagio por COVID-19, control de los espacios de oficina, relaciones de la empresa Famesa SAC. Como segunda, Famesa ha inaugurado una nueva sede en Chosica el 1 de octubre del presente año. Sin embargo, tras haber transcurrido más de un mes, la empresa no se ha pronunciado sobre los gastos de movilidad, por lo que estos exigen una bonificación adicional mensual o una movilidad implementada por la empresa. Tercera, un empleado afiliado que trabaja bien no puede recibir una subida salarial por méritos o un ascenso antes que otro empleado más antiguo. Y muchos convenios colectivos definen las responsabilidades laborales específicas de determinados trabajadores, lo que reduce la flexibilidad para asignar el trabajo. Y es por ello que se decidió formar un sindicato llamado Sintrafamesa para poder combatir dichas injusticias. Con mi compañera. Bueno, en este punto vamos a hablar sobre cómo se constituye un sindicato. Siguiente, por favor. En primer lugar, vamos a hablar sobre los requisitos que deben cumplir los trabajadores para ejercer sus derechos, para poder constituir un sindicato y también para poder afiliarse a las organizaciones sindicales. En primer lugar, tiene que ser trabajador de la empresa, la actividad o profesión que corresponda según el estatuto que hayan reconocido. En segundo lugar, no tiene que haberse afiliado a ningún otro sindicato del mismo ámbito. Y en tercer lugar, no tiene que desempeñar cargos de confianza ni de dirección. Nosotros hemos separado por puntos. El primero es, tenemos que saber qué tipo de sindicato vamos a constituir. Puede ser de actividad, de empresa, de gremio o de oficios varios. De empresa están formados por trabajadores de diversas profesiones, siempre y cuando presten servicios para un solo empleador. De actividad están formados por diversos trabajadores, especialistas u oficios de 2 o más empresas, pero tienen que ser siempre de la misma rama de actividad. Y de gremio, como en el presente caso se está dando, están formados por trabajadores de diversas empresas que desempeñan un mismo oficio, una misma profesión o especialidad. Y de oficios varios están formados por trabajadores de diversas profesiones, oficios, especialidades que trabajen para diversas empresas y distintas actividades. ¿Cuáles son los requisitos para constituir una organización sindical? Los trabajadores deben convocar una asamblea general con la finalidad de aprobar el estatuto y elegir a la junta directiva. Se deben afiliar como mínimo 20 trabajadores si se trata de sindicato de empresa, y si se trata de otro tipo de sindicato, 50 trabajadores. Para poder constituir una federación se necesitan 2 sindicatos y para una confederación 2 federaciones. Existen requisitos que se exigen para un registro de una organización sindical. Se tiene que presentar en primer lugar una solicitud en forma de declaración jurada que señale el nombre y la dirección del lugar donde laboran, es decir, la empresa. Tienen que adjuntar 3 juegos ante el notario público y a falta de este a un juez de paz de la localidad donde se encuentren los siguientes documentos. El acta de Asamblea General de Constitución del Sindicato, y en esta debe constar el nombre, apellido, documento de identidad y las firmas de cada asistente, la denominación de la organización sindical, la aprobación de los estatutos y la elección de la junta directiva. Aparte de ello, los estatutos y finalmente la nómina de afiliados con indicación de sus nombres, apellidos, profesión, oficio o especialidad, número de DNI y la fecha de ingreso. ¿Dónde se inscribe? Ante la Autoridad Administrativa de Trabajo para la personería gremial y ante la SUNAR para la personería jurídica. Finalmente, le van a dar una constancia de inscripción en el registro de organizaciones sindicales de trabajo sujetos al régimen laboral de la actividad privada. Gracias.
Habiendo escuchado todos los problemas que tiene la empresa, decidimos crear el sindicato Sintrafamesa el día 13 de noviembre del 2020. Para acordar la creación de nuestro sindicato, se realizó conforme al artículo 28 de la Constitución Política del Perú, el Decreto Supremo número 010-2003 y la Ley Orgánica de Elección número 28059. A continuación creamos el Estatuto del Sindicato Sintrafamesa, siendo los artículos más importantes los siguientes. Artículo 3. Los principios del sindicato, de los sindicatos son los siguientes. A. La solidaridad con los trabajadores y organizaciones de nuestra clase, la práctica de nuestra democracia sindical, el centralismo democrático y disciplina consciente de los afiliados. C. El de luchar poniendo en primer lugar los intereses de la clase trabajadora. Artículo 4, que nos habla acerca de los objetivos del sindicato Sintrafamesa SAC, siendo los siguientes los más importantes. A. Defender y representar conforme a la ley de los derechos de los afiliados, de los conflictos individuales y colectivos. B. Asumir acción conjunta frente a cualquier agresión. C. Luchar por una democracia real con los principios de los sindicatos. Artículo 5. Nos menciona que para ser miembro del sindicato se requiere A. Acatar al estatuto y sus reglamentos. B. Trabajar o haber trabajado en la empresa Famesa SAC. C. Pagar las cuotas que exigen los estatutos con carácter fijo y permanente a ley. Artículo 58, que nos menciona que el sindicato solo se disolverá por acuerdo unánime de sus miembros, añadiendo además que según el artículo 62, el afiliado que se retire del sindicato perderá todos sus derechos y obligaciones. A continuación daré paso a mi compañera Ximena Galarza. Bien, yo le voy a hablar acerca de algunas jurisprudencias y casaciones. Tenemos en este caso la casación laboral 18121-2015, de la cual señala que no configura el despido nulo por represalia si queja o demanda contra empleador fue promovida por sindicato. La discusión de fondo en esta casación gira en torno a la interpretación errónea del inciso C del artículo 29 del texto único ordenado del Decreto Legislativo número 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo 003-97. Esta norma regula la nulidad de despido por represalia. Vale decir que establece que el despido será nulo si en consecuencia de presentar queja administrativa o tramitar proceso judicial contra el empleador. La Corte Suprema establece que la interpretación correcta del inciso C de la ley en cuestión debe ser amplia, extendiéndose la protección del despido nulo a todo proceso administrativo o judicial que siga el trabajador contra su empleador, siempre y cuando éste tenga una relación con sus derechos de carácter laboral. Sin embargo, para calzar en este supuesto señalado, es necesario que el trabajador despedido sea quien presente la queja o también haya participado del proceso contra su empleador, ya que solo él puede ser objeto de actitud represiva. Así pues, la Corte Suprema considera que el despido no tiene carácter represivo cuando la queja o demanda sea interpuesta por el sindicato al que pertenece al trabajador. Tenemos también algunas definiciones de derecho de afiliación sindical. Según Otto Kahn-Freund, señala que el derecho de afiliación sindical es tan esencial como el derecho a votar en una elección parlamentaria. En nuestro modelo de sociedad, la pertenencia a un sindicato es el único camino que tiene el trabajador para participar activamente en la configuración de su propio medio de vida. Y según la Organización Internacional del Trabajo, señala que la libertad sindical reviste singular importancia entre las libertades y derechos fundamentales que competen a la OIT. Esto constituye el fundamento de cualquier sociedad democrática. Permite a los trabajadores manifestar sus aspiraciones, los sitúa en mejores condiciones en las negociaciones colectivas, al restablecer el equilibrio de fuerzas entre las partes. Esto es un contrapeso útil del poder del Estado para dar a los trabajadores la posibilidad de participar en la elaboración y la ejecución de la política económica y social. A continuación le pasaré a mi compañera Ascoy, que hablará de las conclusiones. Bien, para concluir, nosotros queremos llevar un poco a la reflexión dos preguntas. Ya no se le toma tanta importancia a formar un sindicato.
nosotros tenemos que tomar en cuenta que nosotros como seres humanos, cuando funcionamos en colectivo, poseemos mucha más fuerza para reclamar por aquello que consideramos justo. Entonces, ¿por qué deberíamos tomar como importante formar uno y cuál sería su fin? En realidad, el formar un sindicato es velar por el cumplimiento de las normas del trabajo y la seguridad social. En el caso especial de los trabajadores de una empresa, es que cuando existe una desigualdad frente a esos empresarios, se hace vital que ellos estén organizados para defender así mejor sus derechos. Por otro lado, para concluir, también consideramos que los sindicatos surgieron no para hacer comparsa de sus empleadores o gobiernos, sino que nacieron para reivindicar y defender los derechos de los trabajadores. Y respecto a hasta la empresa Famesa SAC y sus sindicatos Intrafamesa, es necesario mencionar que el movimiento sindical que logra articular una lucha coyuntural con proyectos de mediano y largo plazo, donde el actor sindical supere la situación marginal y participe en las decisiones de política pública y que afectan directamente a los trabajadores. Y es así que esto se ve notado en nuestra acta de constitución, de la cual me gustaría resaltar la más importante, que es la problemática de la empresa Famesa SAC, es que haya entregado los implementos necesarios para evitar el contagio por COVID-19, resaltando así que más que una problemática era una necesidad, lo cual en nuestro sindicato se solucionó. Muchas gracias.